Yendo al punto de pranayama, cuando estamos hablando de esa diferencia entre yogas mentales y yogas energéticos, hablamos de prana, de esa energía más, ¿cómo lo has llamado? Más individualizada, ¿no? De ese microcosmos. Em, una pregunta, ¿no? Al respecto. ¿Cuál es la relación que existía antes de este momento en el que estos yogas energéticos se empiezan a eh, extender, ¿no? Porque entiendo que además son más metódicos y a lo mejor llegan más, son más prácticos, más fáciles, más asequibles en ese sentido. ¿Cuál es la relación con el pranayama, con las técnicas de ese control del prana, de esa energía? ¿Antes se le Sí, hacía más caso o simplemente era todo mucho más orientado a esas emociones, a ese pensamiento, a lo mental? no, los yogis descubrieron desde el primer momento, y más esos yogis que se metían en ermitas durante años a utilizarse ellos mismos como un laboratorio viviente, descubrieron que hay como un cordón de energía entre la mente y el cuerpo. Y ese nexo es indudablemente la respiración. Y fíjate que aunque los ejercicios de pranayama no surgen como tal hasta a partir del siglo X, sin embargo, los maestros de Buda, los yogis que ya fueron maestros de Buda, le daban una enorme importancia a la atención a la respiración, y en toda la tradición budista se le da una importancia inmensa a sentir, a vivir, a conectar con la respiración. La respiración es el vínculo entre la mente, el cuerpo, el sistema nervioso. Y los yogis enseguida descubrieron que a cada estado de ánimo corresponde un tipo de respiración, y que a cada tipo de respiración corresponde un estado de ánimo. Por ejemplo, no respiramos igual cuando estamos eufóricos que deprimidos, cuando estamos estresados o relajados, cuando recibimos un susto, cuando estamos concentrados. A cada tipo de ánimo corresponde una respiración. Y ahora escucha esto, Ariel, que es muy interesante y a veces se nos escapa. Los yogis se dijeron, si a cada tipo de ánimo corresponde una clase de respiración, vamos a invertir el proceso. Se supone que con determinados tipos de respiración vamos a crear también diversos estados de ánimo positivos. Y efectivamente, no nos sentimos igual cuando respiramos de una forma jadeante que cuando respiramos de una forma profunda o tranquila. La respiración siempre ha tenido mucha importancia en el yoga, pero no como ejercicio psicofisiológico, que eso es a partir del siglo X, sino como práctica para la introspección, para la interiorización, y porque hay algo muy evidente, luego hablamos de ello, en lo que se llama la fase kumbhaka. En el pranayama las fases son tres: inhalación, retención, exhalación. En la fase kumbhaka hay un corte del pensamiento. Todos los que hemos hecho kumbhaka y nos hemos adiestrado en él, y sobre todo el que va a la kumbhaka, que es el kumbhaka exterior, cuando ya se ha exhalado, te das cuenta que hay un vaciamiento de la mente que es muy constructivo. En términos yógicos sería porque ahí entramos en un estado de mente que se llama sadvaguna, que es la mente pura, la mente equilibrada, y no el resto del día que estamos en la mente tamásica, que es indolente, o en la mente rajásica, que es apasionada, vehemente y ansiosa. Entrando ya más en el tema de pranayama, entonces, una pregunta que creo que es básica y en general suele ser bastante confuso, o yo lo suelo ver mucho, y es ¿cuál es la diferencia entre técnicas, simplemente técnicas de respiración o técnicas de pranayama en concreto? Sí, verás, vamos a hacer, si te parece, aquí una división en tres zonas, en tres partes. Tenemos primero la utilización e instrumentalización de la respiración espontánea y natural para tranquilizar, concentrar la mente. Tú has estado en mis clases de Raja Yoga y has visto que utilizamos muchas técnicas que no son de pranayama, no son de control respiratorio, pero sí
de utilizar la respiración para cultivar dharana y dhyana, la concentración, la meditación. Esa es una parte. Luego vendrían lo que vamos a llamar ejercicios respiratorios, que son muy útiles. A veces, con muchos alumnos o personas, sobre todo mayores, etcétera, es interesante no comenzar por el pranayama propiamente dicho, sino por los ejercicios básicos de respiración consciente, eso sí, respiración consciente. Ahí tenemos la respiración diafragmática, la respiración intercostal, la respiración clavicular y la respiración completa o integral. Nos podemos, durante unas cuantas sesiones, entrenar en estos ejercicios respiratorios para luego ya dar el salto, acceder al pranayama propiamente dicho. La palabra pranayama dice mucho. Prana, vitalidad, energía, y llama, pausa o control. ¿Qué es el pranayama? Es el control, por decirlo de una manera fácil, de la respiración, pero no solamente con fines de mejoramiento fisiológico, sino también psicológico y mental. Y como tú sabes de sobra, pues hay una gran variedad de pranayamas, desde los que se llaman pranayamas caloríferos, como puede ser el Ujjayi o la respiración lunar y otras, al pranayama enfriante, como puede ser el Siddhari y el Sitali. Hay pranayamas de inhalación, exhalación muy intensa, como el Ujjayi y otros, o hay pranayamas mucho, digamos, más de exhalaciones y hay inhalaciones en ráfaga, y ahí tenemos el Vastrika y el Kapalabhati. Hay muchas clases de pranayamas. En la antigüedad, cuando el discípulo vivía con el maestro sabía qué pranayama dar al discípulo, pero también por épocas. No se practicaban los mismos pranayamas en los meses cálidos que en los meses fríos. Cuando hablamos de tantas técnicas de pranayama, de tantos efectos tan diferentes, ¿no? Es decir, hay caloríficos, hay que enfrían, hay que alteran la circulación, hay que relajan. eh, ¿Cuáles son los beneficios en general que se pueden esperar y de qué manera deberíamos, no teniendo esa situación en la que estamos viviendo con un maestro como en la antigüedad, ser lo suficientemente independientes como para saber qué deberíamos utilizar en cada momento? O sea, porque habrá personas, por ejemplo, entiendo yo, que practicar algo muy agitado, algo como Kapalabhati y demás, con una situación de ansiedad, quizá No, no es claro. lo mejor, ¿no? ¿Cómo podemos diferenciar esto? Sí, ¿Qué podemos esperar? tienes razón. Incluso una persona que padezca hipertensión, pues no debe nunca hacer kumbhaka o hacer segundos, muy pocos segundos de kumbhaka. Todos nosotros somos un laboratorio viviente según el yoga. En este sentido, yo también estoy por la autodidaxia, o sea, no solamente el estar siempre pendiente de lo que te dice un maestro, de lo que te dice un texto, sino tú investigar. Quizá te digo esto, Ariel, porque claro, yo en mi época, cuando tenía 15 años, que empecé con el yoga, pues hubo muchas cosas que surgieron de ser un autodidacta. Yo aprendí el Uddiyana Bandha, el Nauli, el Basti, tantas técnicas de control psicosomático por mí mismo, siguiendo los libros o textos de Deos Bernard o las informaciones que yo podía adquirir. Si uno puede contar con un amigo espiritual que es un maestro, que es un profesor o mentor, indudablemente tanto mejor. Pero uno, como tiene su tiempo limitado, como llevamos una forma de vida pues donde estamos muy hipotecados, muy acaparados, de alguna manera tiene que buscar un espacio para la práctica del pranayama. Podrían ser 20 minutos al día, tampoco es pedir tanto, y comprender que el pranayama tiene dos vertientes totalmente complementarias. Por un lado, es un ejercicio psicosomático que mejora, que perfecciona, que equilibra la salud corporal y energética, pero nunca olvidar que la otra vertiente es que a través del pranayama
podemos ir poco a poco consiguiendo estados muy especiales de la mente, cultivando la atención, ensanchando y acrecentando la consciencia. Te diré a modo un poco simplemente de reflexión que en este libro mío que se llama Respira, yo pedí testimonios de diferentes alumnos avanzados y diferentes maestros. Y muchos maestros dijeron que el pranayama es idóneo, hablando desde el punto de vista de la mente, para alcanzar el pratyahara. La mayoría de las personas sabrán más o menos qué es el pranayama, pero pocas lo que es el pratyahara. El pratyahara es un estado de vaciamiento mental donde somos capaces de acceder a una mente sin ideas, sin conceptos, sin pensamientos. Pues bien, fíjate, es uno de los grados, además de los 8 grados de Patanjali. Pues muchísimos maestros muy experimentados dijeron que el pranayama es idóneo para llegar al pratyahara. No dijeron ni siquiera la meditación de manera directa o la concentración o la recitación de mantras, sino el pranayama, porque el pranayama tiene esa vertiente de que nos puede llevar a otro tipo de conciencia y a otro tipo, por tanto, de actitud vital.